Iván Pavlov, eminente fisiólogo ruso, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1904, a principios del siglo XX hizo un descubrimiento que habría de cambiar el enfoque psicológico que hasta entonces prevalecía. A partir de estudios sobre el papel de la saliva en los procesos digestivos de los perros, los cuales estaban intervenidos con cánulas y accesorios diversos que permitían que la saliva de los canes fuera recolectada, se descubrió de modo fortuito que el perro salivaba sin tener aún el alimento en el hocico. Y es que por naturaleza el perro salivaba solo al tener el alimento entre sus fauces. La saliva ayudaba a digerir la comida. Pavlov pronto se interesó en esta reacción y comenzó a estudiarla a fondo. Con el tiempo le llamó a esta asociación condicionamiento clásico. Tal principio nos explica que un estímulo neutro, es decir, que por sí mismo no evoca una respuesta, al ser apareado temporalmente con un estímulo incondicional que por sí mismo evoca una respuesta en el organismo, hará después de algunos ensayos que el estímulo neutro adquiera las propiedades de evocar la misma respuesta por sí mismo. Se habrá convertido entonces en un estímulo condicional y la respuesta evocada en una respuesta condicional. La importancia del condicionamiento respondiente, como también se le conoce, para explicar los fenómenos del aprendizaje, ha hecho que numerosos psicólogos hayan continuado con el trabajo original de Pavlov. Sus investigaciones han permitido mejorar la comprensión de cuándo y cómo se produce el condicionamiento y a partir de ahí predecirlo y modificarlo. Hay una serie de variables que determinan la efectividad del condicionamiento clásico. Una de las más importantes es el intervalo entre estímulos, pues se ha documentado que la variación de contigüidad espacial entre estímulos es un factor que determina las características de la respuesta condicional. Un ejemplo fue el experimento que un colaborador de Pavlov hizo con uno de los perros, en donde intentó condicionar un ligero rascado de piel al flujo de la saliva, siendo el rascado practicado de 1 a 3 segundos después de la presentación del alimento. No fue posible efectuar una respuesta condicionada. El intervalo entre estímulos utilizado con mayor frecuencia, dada su efectividad, es el de mora corta, que consiste en la presentación del estímulo condicional previa al estímulo incondicional después de un periodo corto de tiempo que no supera el minuto. También es utilizado aquel intervalo entre estímulos en donde el estímulo condicional y el estímulo incondicional se presentan exactamente a la vez, aunque es menos probable que el condicionamiento se dé en estas circunstancias. Al fenómeno de retirar las propiedades evocativas de la respuesta condicional al estímulo condicional se le llama extinción. Dicho en otras palabras, cuando se interpone el reforzamiento y se presenta solo el estímulo condicionado sin acompañamiento del estímulo incondicionado, la respuesta condicionada disminuye gradualmente y desaparece, fenómeno al que se le denomina extinción experimental. Nuestro objetivo fue evaluar los efectos del apareamiento, tono, chorro de aire en el establecimiento de la conducta, mover la cabeza en 2 programas de intervalo entre estímulos, el de mora cero y el huella. Participaron 2 voluntarios del género femenino de entre 18 y 23 años de edad, sin previo conocimiento del experimento al que se someterían. Dichos participantes firmaron un consentimiento informado antes de cada sesión. Las sesiones se llevaron a cabo en un cubículo de aproximadamente 2 metros por 2 metros, el cual contaba con una mesa y un banco para el participante en sesión. Se utilizaron un par de audífonos esterilizados, un par por participante, para conectarse a un teléfono celular, el cual sirvió para la reproducción de un tono previamente probado. Se emplearon también un par de paliacates para cubrir los ojos de los participantes, 2 peras de gomas del número 2, un cronómetro el cual permitió un buen control del tiempo, y también se utilizó una cámara de video para grabar las sesiones y para finalizar se utilizó un registro diseñado por los investigadores. En la primera sesión participó uno de los voluntarios, el cual fue sometido a un programa de tiempo fijo TF20, utilizando también un intervalo entre estímulos de mora cero, el cual consiste en presentar un estímulo incondicional inmediatamente finalizado el estímulo neutro, es decir, se presentó un tono en el segundo 15 con una duración de 5 segundos e inmediatamente finalizado dicho tono se presenta un chorro de aire. Esto se realizó en una serie de 30 ensayos y a esta fase se llamó condicionamiento clásico.
Una vez finalizada la primera serie de 30 ensayos, comienza inmediatamente una nueva serie de 30 ensayos en la cual solo se presentó el tono en el segundo 15 con la misma duración de 5 segundos. A esta fase se llamó extinción. Posteriormente se dio un receso de 30 minutos al participante. Una vez concluido los 30 minutos de receso, se sometió al participante a una serie de 15 ensayos con la presentación del tono en el segundo 15 con la misma duración de 5 segundos. A esta fase se llamó recuperación espontánea. En la segunda sesión se utilizó al segundo participante, el cual fue sometido a un programa de tiempo fijo TF20 y a un intervalo entre estímulos mayor al de la sesión anterior, es decir, un procedimiento de huella, el cual consiste en presentar un tono con una duración de 5 segundos y una vez finalizado dicho tono, se presenta un intervalo de 5 segundos e inmediatamente finalizado dicho intervalo se presenta un chorro de aire, realizando 30 ensayos de dicha secuencia. A esta fase se llamó condicionamiento clásico. Una vez finalizada la primera serie de 30 ensayos, comienza inmediatamente una nueva serie de 30 ensayos, en la cual solo se presentó el tono en el segundo 15 con una duración de 5 segundos. A esta fase se llamó extinción. Posteriormente se dio un receso de 30 minutos al participante. Una vez concluidos los 30 minutos de receso, se sometió al participante a una serie de 15 ensayos con la presentación del tono en el segundo 15 con la misma duración de 5 segundos. A esta fase se llamó recuperación espontánea. Demora cero. Consiste en presentar un estímulo condicionado, tono, durante 5 segundos e inmediatamente al término de este se presenta un estímulo incondicionado, chorro de aire, dejando transcurrir 25 segundos para repetir la presentación de ambos estímulos. Se puede observar la respuesta que tuvo el participante a lo largo de 30 ensayos presentando el estímulo condicionado, tono, seguido inmediatamente del estímulo incondicionado, chorro de aire. Aproximadamente en el 96.6% de estos ensayos hubo una reacción, con excepción en el ensayo 5. En la figura 1.2 observamos que al presentar únicamente el estímulo condicionado, tono, hubo una reacción en el participante en los primeros 7 ensayos. Aproximadamente solo es el 23.3% de toda la sesión, y a partir del ensayo 8 al 30 no hubo respuesta a pesar de la presentación del mismo estímulo condicional, tono. Es evidente en la figura 1.3 que hubo una reacción en el participante solo durante los 2 primeros ensayos. Aproximadamente solo es el 13.3% a lo largo de esta fase, y a partir del ensayo 3 al 15 su reacción fue nula ante la presencia únicamente del estímulo condicional, tono. Cabe destacar que el participante tuvo 30 minutos de receso fuera del laboratorio antes de ser sometido a dicha fase. Procedimiento de huella. Consiste en presentar un estímulo condicional, tono, durante 5 segundos. Se dejaba transcurrir un intervalo de tiempo de 5 segundos entre el final del estímulo condicional, tono, y la presentación del estímulo incondicional, chorro de aire. Al término de este, fueron usados 25 segundos entre cada ensayo para repetir la presentación de los estímulos. Como podemos observar en la figura 2.0, la ocurrencia de la conducta ante la presentación del estímulo incondicional, chorro de aire, fue estable a lo largo de casi los 30 ensayos, con una excepción en el ensayo número 4, donde no hubo ninguna respuesta por parte del participante. Es claro en la figura 2.1 que la reacción que tuvo el participante fue de un 100% durante los 30 ensayos de toda la fase, por lo tanto su conducta fue estable ante la presentación del estímulo incondicional, chorro de aire. Como nos muestra la figura 2.2, durante los 2 primeros ensayos hubo una reacción por parte del participante, lo cual corresponde a un 6.6% de dicha fase que duró 30 ensayos, presentando únicamente el estímulo condicional, tono, cada 25 segundos, y a partir del ensayo número 3 en adelante, la respuesta no se presentó ante el estímulo. La figura 2.3
nos muestra que solo se presentó una reacción en el primer ensayo. Aproximadamente solo corresponde a un 6.6% de toda la fase en donde estuvo presente la conducta. En cuanto a los ensayos del número 2 al 15, no hubo respuesta alguna ante la presencia del estímulo incondicional tono. Cabe destacar que el participante tuvo 30 minutos de receso fuera del laboratorio antes de ser sometido a dicha fase. El propósito de nuestro experimento fue evaluar el apareamiento tono-chorro de aire con dos procedimientos específicos, demora cero y huella, y registrar en cuál de los dos procedimientos el condicionamiento sería mayor, menor o igual. Donde nuestra hipótesis fue que el condicionamiento se adquiriría con mayor fuerza en el procedimiento de demora cero que en el de huella, ya que los intervalos de tiempo pueden variar la respuesta del sujeto. La variación de contigüidad espacial entre estímulos es un factor que determina las características de la respuesta condicional. Cabrera y Villa, 1986. Y el procedimiento de demora cero suele ser más efectivo. Dentro de este procedimiento, todavía los dos estímulos se sobreponen temporalmente, y aún todavía los dos terminan juntos. Después de que se ha efectuado el condicionamiento, el estímulo condicionado evocará la respuesta aproximadamente en el momento en que ocurría el estímulo incondicionado durante el condicionamiento. Reynolds, G.C., 1977. Dicho esto, al revisar nuestras gráficas confirmamos lo siguiente. En el primer sujeto, en donde se utilizó un programa de demora cero, se observa en la figura 1.0 de 30 ensayos totales, solo una vez no respondió con la conducta deseada en la fase de moldeamiento tono-chorro de aire. En la siguiente figura 1.1, fase del reflejo condicionado, se observó que de 30 ensayos, solo en uno no hubo la respuesta deseada. En la figura 1.2, fase de extinción, se necesitaron 8 de 15 presentaciones del tono para poder extinguir el condicionamiento. Y para finalizar, en la figura 1.3, fase de recuperación espontánea, en solo 2 ensayos de un total de 15 se presentó la recuperación espontánea. En el segundo sujeto, donde se utilizó el procedimiento de huella, se observa lo siguiente. En la figura 2.0, fase de moldeamiento, el sujeto presentó 29 respuestas deseadas de 30 ensayos totales. En la figura 2.1, fase del reflejo condicionado, se presentó la respuesta deseada en los 30 ensayos. En la figura 2.2, fase de extinción, tan solo bastaron 2 ensayos de un total de 30 para extinguir el condicionamiento. Y para finalizar, en la figura 2.3, fase de recuperación espontánea, de un total de 15 ensayos, en solo uno se presentó la recuperación espontánea. Con lo cual, estamos totalmente de acuerdo en que el condicionamiento se adquiere con mayor intensidad en un procedimiento de demora cero que en un programa de huella con un intervalo de 5 segundos.